Hola chicos, muy buenos días. Qué pena hay interrupciones. Estaba revisando aquí un correo que me enviaron. Listo. Ahí empezando mientras que van llegando los demás. ¿Cómo la acabo de ir con el trabajo? ¿Sí lo lograron hacer? ¿No lo lograron hacer? Profesor, ¿me escucha? Sí, yo lo estoy escuchando. Profesor, esto es para preguntar una cosa. El quinto punto, el que dice las curvas del dio, ¿había que hacerlo o no? Ese era el tipo del parcial. Ese era un prototipo del parcial. ¿Ustedes lo podían desarrollar o no? O sea, ese punto era opcional. Sí, claro. O sea, los dije que era un Ah, punto en inglés y que el punto en inglés era suave, ¿sí o no? ¿O tuvieron dificultad de entenderlo? ya, profesor, es que... ya. Sí, sí, sí. ¿Dudas con referente al trabajo? ¿Sí entendieron ya el tema? Sí, profesor, es que tenía una pregunta con respecto al primer punto. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que ahí en BO1, pues según lo que yo entendí, el solucionario del Boylestad dice que, ¿cómo le digo? O sea, BO2, espere, busco el ejercicio. ¿Cómo le Ahí digo? creo que está en pantalla, lo debo tener ya en pantalla. Listo. Bueno, entonces ahí dice que BO1, el que está en el centro, o sea, BO2 es el voltaje del diodo de germanio, que es 0,3. Pero el voltaje BO1, esto no entiendo por qué es el de silicio y no puede ser, digamos, o sea, no podría tomarlo como la resistencia de 0,47 kiloohmios o la resistencia de 1 kiloohmio. No, O sea, porque ahí ¿por sí qué se lo tiene? como Porque está hablaba su arriba. compañero la vez pasada en clase, es como calcular el voltaje del nodo, ¿sí? Es lo que tienen que hacer. Ah, Entonces, ahí lo que se está haciendo, o lo que está haciendo, porque ese es un punto que les dije que estaba, no podía estar más fácil el parcial, pero este punto que está hablando acá, o esa referencia que está haciendo ahí, es sobre este nodo, o sea, lo que está cayendo sobre ese nodo. Y lo que está cayendo en el nodo es el voltaje del diodo, no más, es lo mismo. listo. Profesor, y otra cosa, esto, el voltaje, digamos, en el rectificador media onda y en el onda completa, en la gráfica, el voltaje de salida siempre va a ser, bueno, en este caso, como es un diodo, como son diodos ideales, el voltaje RL, el que se proyecta en las dos gráficas sería el mismo voltaje RMS secundario, ¿cierto? No le entendí la pregunta, repítala. Que en este caso, bueno, en el rectificador media onda Sí, y en el rectificador onda completa, como los diodos son de, o sea, son de silicio, no son de ni de silicio ni germanio, sino son diodos ideales, entonces el circuito actúa como un corto. Entonces el voltaje que se proyecta, el voltaje de salida, mejor dicho, la gráfica, el voltaje de salida que se toma sería el mismo BRMS secundario, ¿verdad? sí, sí, porque son diodos ideales, entonces sale el mismo voltaje de salida, de entrada. Listo, profe, muchas gracias. ¿Algún otro tuvo alguna duda, algún problema? Solo me llegó una solicitud, bueno, de aclaración al Edmodo como mensaje, pues alguien me había dicho que yo no les había explicado que la ecuación del, del transformador, que yo he dicho que B2 era sobre B1 y esto era igual a N2 sobre N1. Creo que muchas veces se las expliqué en clase. Esa ecuación es la relación de transformación, ¿sí? Entonces, varias veces las estuve explicando, se les dije que no lo hayan prestado atención, ya es muy diferente. Listo, muchachos. Tema aclarado con respecto a la parte de recortadores y diodos. ¿O tienen todavía más dudas sobre eso? Recuerden que estoy tratando de no avanzar tanto en el tema debido a la situación hasta que nos den alguna directriz de método de evaluación o si al fin van a levantar la cuarentena. ¿Listos? Entonces, para continuar con el tema, lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver hoy es filtrado. Esto es un tema adicional a... Profe, qué pena. Yo tengo una pregunta respecto a lo que el compañero dijo, le dijo ahorita. Señor.
O sea, él dice que el voltaje BRMS secundario va a ser el mismo voltaje BRMS de la salida, o sea, de cero. Espera que tengo una gráfica. Ustedes hablan del voltaje que está saliendo acá, el Pero es de RMS, media onda. el de media onda. Sí, el número fue media onda. Ya, Porque es que si lo hacemos por fórmulas, el voltaje BRMS secundario no es el mismo voltaje BRMS de RL. Y el voltaje que sale en la salida es el voltaje BRMS de la RL porque está enfrente de la salida, ¿no? ya les aclaro a todos. Listo, entonces acá tengo, ahí están viendo el libro, ¿cierto? Listo, en la parte de rectificación de media onda. Mira que este es el ejemplo más básico, el primer ejemplo que tuvimos en clase, ¿sí? ¿Qué nos decía por teoría? Que a la gráfica de entrada, lo que íbamos a rectificar era la onda positiva y la media onda negativa, o la onda, dependiendo del tipo de onda que estuviéramos ingresando, perdón, el tipo de filtro, si el filtro positivo o negativo, pues él iba a hacer una rectificación. En este caso, pues él estaba rectificando todos los filtros negativos, ¿sí? Entonces quedaba... Coma. Profe, se le fue el sonido. Profe, no se le escucha. ¿Aló ya? ¿Aló ya? Ya. Listo. Que a la misma frecuencia de entrada y a la salida vamos a obtener la misma señal recortada, o sea, la misma señal de entrada recortada, pero ya con su valor BRML dependiendo del cálculo. Recuerden que las señales están compuestas o tienen dos composiciones, la señal en AC y la señal en DC. Entonces, en la C es el RMS que habla el compañero y en DC es el RL, o sea, lo que vamos a obtener, y eso lo vamos a ver ahorita un poquito más explicado. ¿Listo? Pero lo que el compañero está hablando es que si la señal BRMS de entrada es la misma de salida, por definición, sí. No la señal, los valores. ¿Sí? El valor de entrada de BRMS es aproximadamente igual al voltaje RMS de la salida. Es lo que más o menos quiero decir. ¿Listos? Entonces, volviendo al tema de hoy, lo que hoy vamos a ver un adicional que les había comentado a ustedes. Ah, bueno, cabe hacer la aclaración, ¿no? Antes de que se me olvide. Estoy haciendo esta por Zoom. 45 minutos, 5 minutos que me demora descargando y retomamos clase nuevamente. ¿Listos? Para que todos tengamos claridad. Listo. Hoy vamos a ver un tema nuevo que es filtrado o filtros. Como les expliqué la clase pasada o les envié por el mod, yo les dije que en la carpeta de libros, en el mod, yo les había subido cada uno de los capítulos, entonces allá pueden observarlos para que puedan profundizar un poco más en el tema. Vamos a ver filtros de forma capacitiva. Solamente les voy a explicar filtros capacitivos. Existen filtros también de forma se me olvidó, de impedancias, ¿ya? O filtros que tienen una composición de inductancia, que es como como generalmente lo conocemos. ¿Listos? Pero lo único que les voy a explicar en este momento, o lo que vamos a ver hoy, es filtros capacitivos, son un tipo de filtros. La diferencia entre el capacitivo y el inductivo, uno es que por capacitivo hacemos filtros de voltaje y por los inductivos es por filtros de corriente. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a hacer,
pues es lo que necesitamos. ¿Por qué les voy a explicar esta parte de capacitivo? Porque es para que ustedes sepan cómo realizar su proyecto final. Ustedes no lo alcanzan a ver o no está dentro de su plan de estudios. Entonces, por eso yo dije, no voy a adelantar tema todavía, sino que voy a reforzarles el tema para que puedan hacer el proyecto final. Cabe aclarar, muchachos, si continuamos clase normal, o sea, si pasa la cuarentena o existe una cura antes y levantamos antes el tema de la cuarentena, pues al final del corte, pues haremos el trabajo, que es realizar la fuente, ¿sí? Yo les dije la fuente, sí, una fuente de SEM. ¿Sí? Entonces, si lo hacemos método virtual, pues buscaremos una forma de revisarlo que sea simulado o que ustedes, porque algunos no van a poder adquirir los materiales así nomás, entonces buscaremos otra opción de realizar el proyecto. ¿Listos? ¿Qué son los filtros capacitivos o los filtrados? Pues generalmente lo que hace el filtro capacitivo está compuesto, lo que les hablaba ahorita, ya contamos con dos tipos de ondas o dos tipos de cargas, una carga en AC y una carga en DC. Y generalmente lo conocemos en el medio como pulsos. Esto es lo que sucede es lo siguiente. Anteriormente teníamos un filtro resistivo, ¿sí? El filtro resistivo estaba solamente el rectificador y la resistencia, y con el nuevo filtro capacitivo lo que tenemos es el rectificador, ahora va incluido un capacitador y una resistencia. Se preguntan si lo vamos a valorar, no, vamos a colocar es un trabajo antes de que me pregunten, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Anteriormente con el filtro capacitivo, solamente con el filtro, lo que obteníamos a la salida era la rectificación de la media onda con su valor o componente en DC y su componente también en AC. En este caso, pues lo llamábamos pico máximo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia ahora con el filtro capacitivo? Que en el filtro capacitivo vamos a tener las mismas dos componentes, ¿sí? Pero hay una adicional que se llama voltaje pico a pico de rizo. Si se fijan, en este momento tenemos que la señal de salida va a estar solamente en este pedacito, ¿sí? Y entonces, ¿por qué pasa eso? Ahí sucede o empieza a trabajar es el condensador. Entonces ustedes dirán que aquí sí tenemos que tener en cuenta el tema de carga y descarga del condensador, que no lo vamos a tocar muy a profundidad, sino conceptos generales. Pues hay que tener algo muy importante en cuenta, que el potencial del condensador debe ser por lo menos igual al voltaje pico de la señal. O sea que el condensador que tenemos acá tiene que estar aproximadamente igual al voltaje pico de la señal de entrada. ¿Listo? Si estamos hablando de que la señal es del secundario. Estamos hablando que la señal en el secundario es 120 voltios o 50 voltios, pues el condensador debe tener la misma, las mismas características, ¿sí? El voltaje pico. No es recomendable que coloquemos valores en una fuente o en un circuito que sean iguales. Siempre tenemos que ponerlo por encima del valor del voltaje de la entrada, ¿sí? Del voltaje pico de la entrada. ¿Por qué? Para evitar que cuando llegue a ese pico, el condensador explote, que es lo que generalmente sucede. En algunos casos, como son de electrolíticos, pues si se recalienta, solamente se va a soplar el condensador, o en su defecto puede llegar a estallarse, y eso es lo que no queremos. O sea, eso es lo generalmente que no se quiere en un circuito de filtrado. Debemos tener en cuenta también otro parámetro, debe tener una polaridad definida. Siempre va a tener una polaridad más menos, ¿sí? Como lo hemos realizado en clase. Deben tener en cuenta, estas son las dos tipos de simbologías, cualquiera de las dos que utilicen para mí es válida, siempre y cuando dejen claridad cuál es el ciclo positivo, dónde es el ánodo y cuál sería el cátodo. ¿Listos? Es más que todo lo que deben tener claro. Entonces, para entrar en conceptos, siguen entrando las mismas señales sinusoidales, ¿sí? Tenemos una señal sinusoidal de entrada y siempre vamos a tener la misma configuración.
tipo de rectificador. Adicionalmente vamos a tener ahora un capacitador o un capacitor y a la salida vamos a tener una resistencia. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí en este momento? Vamos a continuar con vamos aclarando dudas. Entonces, para reforzar un poquito más lo que les estaba hablando, tenemos el circuito de entrada, que es el que tenemos en la parte superior. ¿Y qué nos está indicando el circuito de entrada? O sea, estamos haciendo lo siguiente, las señales de entrada y de salida serían las siguientes. Tenemos una señal sinusoidal, ¿sí? Que tiene una amplitud, un periodo de trabajo y una frecuencia. A la salida vamos a obtener generalmente, o lo que alcanzamos a visualizar en la gráfica, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Cómo trabaja o cómo funciona el circuito? El circuito empieza a funcionar. Hay dos cosas que debemos tener en cuenta. Si se fija en este pedacito que les voy a subrayar acá, bueno, aquí, este pedacito que está acá, entonces estamos visualizando que ese tiempo, pues es el tiempo que se demora el diodo en funcionar. Perdón por la interrupción, muchachos, me estaban haciendo una pregunta. Sí, y cuando pronto finalice la clase, yo subo los videos al canal para que lo puedan visualizar. Listo, continúo. Entonces, como les venía diciendo, tenemos una señal de entrada, que la señal depende, para poderlo ver mejor acá, este pedazo que estamos viendo acá, este sector, es el tiempo que trabaja o está funcionando el diodo. Cuando está pasando eso, empieza a funcionar o empieza a trabajar nuestro capacitor, o sea, empieza a cargarse el capacitor hasta este tiempo T que estamos viendo ahí. ¿Listo? Luego, ¿qué sucede? Cuando ya deja de funcionar, no está trabajando o estamos por el ciclo negativo, pues nuestro segundo tiempo, nuestra segunda sesión, empieza a suceder lo siguiente, el condensador empieza a formarse una descarga, lo pongo en rojo, empieza a realizar un tipo de descarga hasta llegar nuevamente, o sea, vuelve a interactuar el diodo en el sistema, ¿listo? Entonces siempre va a suceder ese ciclo de rizado y van a tener dos componentes. Primera componente que vamos a visualizar, una componente nueva, es lo que llamamos ahora voltaje pico y pico de riz. ¿Cuál es el voltaje de pico a pico a riz? Voltaje pico a pico de rizado es lo que hay desde acá, desde lo que existe desde este punto hasta este punto. O sea, este sería el voltaje o el nuevo voltaje pico a pico de riz. ¿Listo? De rizado. Ese es el sector que estamos hablando, que sería el voltaje pico. ¿Listo? Tenemos un voltaje de C de rizado, que es todo lo que está acá, o sea, todo el componente que tenemos acá. Si se fijan, es donde se encuentra el medio del voltaje pico el voltaje pico a pico de rizado. ¿Sí? Del color verde estoy colocando de dónde a dónde iría el voltaje pico. Voltaje pico a pico de rizado. Entonces, aproximadamente, ese sería, en verde sería el voltaje pico a pico rizado, ¿sí? Y en rojo sería la componente BDC, o sea, el voltaje DC en el rizado. Recuerden que ya... Listo, chicos. Muchas gracias. Qué pena ahí la interrupción. Estoy haciendo aquí una aclaración con los docentes. Listo, continuamos. Entonces, quedó claro más o menos, o quedó claro cómo funciona el circuito de filtrado. Lo que vamos a ver ahora, que es lo que estábamos hablando la vez pasada, les explicaba yo en la clase pasada, lo que podemos obtener de ahora en adelante es que estamos quitando una componente, ¿sí? Ya no estamos viendo la componente en DC, sino estamos llevando la señal a convertirla en una señal totalmente DC, o sea, una señal pura. ¿Listos? Y una señal que es más fácil para trabajar. Ahora, para finalizar, para continuar con el tema. Tenemos que el porcentaje de la señal
el porcentaje de la señal rectificada trabaja de la siguiente manera, o sea, de la señal sin filtro. Anteriormente sabíamos que la señal del rizado o el rizado sin filtro era igual al voltaje RMS entrada, RL, perdón, sobre el voltaje de C de RL. ¿Sí? Y el voltaje y por el 100%. Eso es un porcentaje, esa es la ecuación de porcentaje normal. Dos valores, el valor máximo, el valor mínimo por 100%. ¿Listo? Para un rectificador de media onda, esto sí quiero que lo tengan muy claro, para un rectificador de media onda, el voltaje de salida de CRL era 0,318 por el voltaje pico en RL. Y el voltaje en RMS, pues era la componente 0,385 por el voltaje RL. Si realizábamos este cálculo, si realizamos este cálculo para el voltaje de media onda, obtenemos que el porcentaje de error es aproximadamente, o el porcentaje de rizado es aproximadamente 121% en un voltaje de media onda. ¿Sí? Si hacemos este mismo análisis para los voltajes de onda completa, conocíamos que el voltaje de SNRL era 0,636 por el voltaje pico, ¿sí? Y el voltaje RMR era 0,308 por el voltaje pico. Colocando esto nuevamente en la ecuación, ¿qué obtenemos? Tenemos que la salida nos daría 48%. ¿Por qué 48%? Si ustedes matemáticamente se fijan, esto es 0 o 1, ¿sí? Voltaje pico en RL por voltaje pico en RL se cancela y quedaría 0,308 sobre 0,636 por 100 y nos da el 48% que estamos hablando. Lo mismo sucedería con el voltaje pico de la onda completa. Entonces tenemos dos valores, uno de 100 en voltaje media onda, 121%, y en voltaje de la onda completa estamos obteniendo un valor aproximadamente del 48%. ¿Qué nos indica o qué nos está diciendo hasta el momento este valor? Para ustedes que están ahí, ¿qué les indicaría este valor que estamos revisando? Ah, muchachos, ¿qué les indicaría a ustedes esos dos valores que tenemos en este 121 y este 48? Recuerden que este es en media onda y el otro es en onda completa. ¿Listos? Entonces, para mayor claridad en esa parte, ¿qué es la diferencia del uno al otro? El porcentaje, si observamos el porcentaje rizado de la señal rectificada de la onda completa, es de un 48% y el otro es de 121%. Quiere decir que cuando se requiera un rizado lo más bajo posible, es mejor filtrar una señal rectificada de onda completa y a una señal onda, media onda. Por eso es que en las fuentes siempre ustedes revisan una fuente regulada de un televisor, de la fuente regulada de su computador o de la fuente regulada de su celular, del cargador de su celular. Vamos a ver que ellos siempre trabajan con onda completa. ¿Por qué? Porque el porcentaje es muchísimo menor, o sea, es 2.5 veces más pequeño que el media onda. Y quiere decir que nos va a dar una señal mejor o muchísimo mejor filtrada que una media onda. Por eso los onda completa se vuelven los tipos de filtros que son más viables para realizar en la práctica, ¿sí? A eso hace referencia el voltaje o el porcentaje de la señal rectificada. Ahora, para este nuevo caso, tenemos una nueva regulación o tenemos una regulación de voltaje de filtro o un voltaje de rizado que lo vamos a llamar KR. ¿Qué nos quiere decir KR, el porcentaje de rizado? Que para todos los valores de salida del rectificado sin filtro, bueno, esto es una adicional. Para efectos de diferenciar los componentes de continua y alterna, utilizamos el porcentaje de rizado o la regulación de rizado. Para eso hacemos el factor de rizado. ¿Cómo lo hacemos? Pues estamos diciendo que el valor de KR va a ser igual al voltaje o en voltios RMS del rizado y en voltaje DC del rizado, o sea, del RIT.
Resulta que voltaje RMS del RIT y voltaje DC del RIT no lo conocemos. Solo conocemos voltaje RMS en RL y el voltaje DC en RL, ¿sí? Entonces, de ahí podemos determinar lo siguiente, que simplemente cuando trabajábamos o cuando estábamos trabajando señales filtrados sinusoidales completos, o sea, voltajes completas de media onda a onda completa, trabajábamos con dos subíndices, el voltaje DC en RL y el voltaje AC o voltaje RMS en RL, ¿sí? Y en este caso de filtros, o sea, ya viéndolo más en filtrado, el tipo de filtros que es lo que vamos a obtener a la salida, o sea, esta sección, pues ya empezamos a trabajar con valores que se llaman voltaje RMS de RIT y voltaje DC de RIT. ¿Listos? Para que tengamos en cuenta. Es muy parecido. Lo único que cambia es que RIT es del rizado y pues RL pues es de la resistencia, o sea, RIT es en el condensador. Listo. Para continuar. Entonces, el porcentaje de rizado, así como teníamos un porcentaje de rizado en RL, pues también tenemos un porcentaje de rizado en RIT. ¿Y a qué es igual el porcentaje de rizado en RIT? Sería igual a KR por 100, que sería lo mismo al voltaje RMS del rizado sobre voltaje DC en rizado por 100. ¿Listo? Todas estas fórmulas que están viendo ahí las pueden complementar ustedes porque eso está en el libro. O sea, yo les estoy sacando fórmulas del libro. La idea es que hagamos un ejercicio al finalizar ahorita la sesión. Entonces, ¿qué estamos calculando acá? Que voltaje DC del rizado es igual a dos valores que ya hemos trabajado muy frecuentemente y los vamos a utilizar en las siguientes ecuaciones. Entonces, el voltaje DC de RIT, ¿cómo lo calculamos? El voltaje DC de RIT vendría siendo igual al voltaje DC que se desplaza, más o menos al voltaje máximo del ripple, menos el voltaje máximo del RIP, dividido 2. ¿Qué es eso? Ustedes se preguntarán, pero ¿quién es el RIP y quién es el ripple máximo y quién es el ripple mínimo? Acá tenemos dos secciones, ¿sí? Entonces, el voltaje máximo del RIP hace referencia a donde llega el punto máximo de la señal, o sea, a este punto, ¿sí? Y el voltaje mínimo del RIP es el voltaje, pues, a donde llega el voltaje mínimo, que sería este punto, donde se termina de descargar el condensador. Eso es el voltaje máximo y el voltaje mínimo del ripple o del RIP. ¿Listo? Y pues despejando de ahí para calcular, se obtiene que el voltaje DC de RIP, el voltaje DC de RIP viene siendo cualquiera de este tipo de ecuaciones, ¿sí? Lo que nos muestra la sesión para finalizar esta parte es que con cualquiera de las siguientes ecuaciones que ustedes van a visualizar en pantalla, ¿sí? Con cualquiera de ellas podemos calcular el voltaje de RIP, el DC de RIP. Hasta el momento no hemos hecho nada diferente, que es un simple reemplazo de fórmulas. Si ustedes quieren complementar de dónde salieron, pues los invito a que ingresen al libro, saquen la ecuación general y pues demuestren que lo que estamos teniendo a la salida es lo mismo que estamos hablando de la teoría. Bueno, habíamos quedado en el tema de la ecuación del voltaje de C en RIP. Entonces, tenemos una ecuación general y pues la ecuación no está en función de otras, o sea que cualquiera que yo utilice, siempre y cuando el valor, dependiendo de los valores que yo tenga, pues la puedo trabajar. ¿Listos? Les recuerdo, este tema solamente es un tema de conocimiento general para ustedes, no he querido avanzar en el tema por motivos todavía no quiero meterlos en el tema del segundo corte, no los voy a estresar. La idea es que no terminemos de ver bien o vean algunos complementos que van a necesitar para hacer el proyecto. Listo. Pero también, como ya teníamos o como conocemos, teníamos un voltaje
en DC en RL y un voltaje RMS en RL, pues también tenemos un voltaje en AC en el RIT o RMS en el RIT, del rizado. ¿Y de dónde lo podemos deducir de él? Entonces podemos decir que es la corriente de CNRL sobre 4 por raíz de 3 por la frecuencia de entrada por el condensador. Hay que tener una cosita en cuenta. Recuerden que en los filtrados de media onda, la frecuencia de entrada era la misma de la frecuencia de salida. En este caso, ya vamos a tener una diferencia porque la frecuencia de salida va a ser 2 veces la frecuencia de entrada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque empieza a actuar el condensador. Entonces, conociendo el voltaje RMS de RIT, obteníamos una ecuación general, lo mismo. Voltaje de RIT es igual al voltaje pico de pico de RIT, o del rizado, por 2 raíz de 3. ¿Sí? Y el voltaje pico vendría siendo cualquiera de las 3 ecuaciones que están ahí formuladas. Esta información, les repito, la encuentran en el libro, la pueden realizar o consultar en el libro para que las copien o las tengan a la mano. Listo. ¿Cuál sería el voltaje pico de pico o el voltaje RMS o la componente RMS en el RIT? O sea, la componente que se encuentra en el porcentaje de esta escala. O sea, nuevamente estamos hablando de lo que hay solamente en el rizado. Tenemos, y la componente de C en RIT sería lo que hay acá, toda la parte central. La componente RMS es lo que hay de pico a pico. ¿Listo? Es lo que se está haciendo referencia en la teoría. Para este cálculo también tenemos, o para este tipo de filtros, debemos también que calcular el rizado. ¿Sí? Anteriormente calculábamos el rizado sin filtro. Acá vamos a calcular el rizado con filtro. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que utilizamos ahora esta nueva ecuación, ¿sí? Que el voltaje de rizado en RIT sobre el voltaje DC de RIT multiplicado por 100 es lo mismo anteriormente. Ellos deducen esta ecuación de otro lado, calculando el tiempo de carga y descarga del condensador utilizando la frecuencia, ¿sí? Pero cualquiera de las dos que utilicen es lo mismo. O si quieren utilizar cualquiera de estas también es lo mismo. O sea, es dependiendo del valor que ustedes tengan. ¿Por qué? Porque nos pueden estar dando la corriente y de CNRL. No conocemos el voltaje RMS de RIT. Entonces, con la corriente ya podemos calcular un valor, ¿sí? Igual, conocemos RL, conocemos el condensador. Entonces, podemos también calcular su voltaje de su rizado del circuito. ¿Listo? Con cualquiera de las variables que tengamos o tengamos en el momento, pues podemos calcular. Mira que acá dice voltaje pico a pico de RIS y aquí dice voltaje pico de rizado. ¿Cuál es la diferencia? El voltaje pico a pico es lo que nos enmarca completo y el voltaje pico vendría siendo solo la sección de una de las dos partes, o sea, este pedacito. ¿Listo? Esa es la referencia o la diferencia entre el voltaje pico y el voltaje pico a pico. También para este tipo de filtros se debe tener en cuenta el periodo de conducción del diodo y la corriente pico del diodo con filtro capacitivo. Generalmente, ¿qué conocíamos? Conocíamos el diodo sin filtro, ¿sí? Cómo funcionaba un diodo sin filtro. Acá estábamos hablando ya de un pequeño filtro, o sea, acá trabajábamos cuando ya no son ideales, en este momento son ideales. En este punto, el diodo es ideal. Acá ya estamos hablando de que trabaja a un voltaje pequeño, puede ser de 0,3 o 0,7. Y acá está ya hablando de conducción del diodo, ¿sí? ¿Qué nos demuestra o qué nos está especificando? ¿Cuál es la diferencia? En este punto, que se llama punto umbral, es cuando el diodo empieza a conducir, ¿sí? Por eso es que tenemos este punto, o sea, esta línea recta.
Y el punto de corte es cuando el diodo, en ese momento, el condensador está totalmente cargado, ¿sí? Aquí lo que podemos visualizar es que mientras que va conduciendo, mientras que se está conduciendo el diodo, el condensador empieza a hacer su forma de carga, ¿sí? Y cuando está al punto máximo del corte, que es el voltaje máximo del condensador, empieza a actuar nuestro querido, deja de actuar nuestro querido diodo, entonces este sería el punto de corte, ¿sí? Lo que llamamos el periodo de conducción. Lo mismo pasaría con las otras dos gráficas que están viendo ahí, que son cuando ya es un periodo de conducción más grande. Acá cuando el periodo de conducción o el tiempo del diodo es un poco mayor. Es la diferencia. ¿En qué influye eso con relación al circuito? Pues aquí tenemos que calcular la corriente pico del diodo con filtro capacitivo, ¿sí? ¿Y cómo la calculamos? La calculamos de la siguiente forma. Tenemos que la corriente de CNRL es igual al tiempo 1 por el tiempo de salida por la corriente pico del diodo. ¿Y de dónde sale eso? Eso sale de esta parte. Aquí se lo puedo subrayar en rojito, ¿sí? De esta parte es de donde estamos tomando, que la corriente IDC del diodo es igual al tiempo 1, ¿sí? O sea, lo que hay de este tiempo a este tiempo, sobre el tiempo de salida total, o sea, el tiempo que hay en este lapso de tiempo. ¿Listo? Es lo que estamos teniendo en cuenta. Y acá tenemos que tener algo muy en cuenta. Recuerden que lo que les decía, si tenemos nos dice que el tiempo de salida es 1 sobre la frecuencia de salida, y ahí nos dice que es 120. ¿Por qué 120? Porque recuerden que la frecuencia de salida en una onda completa es 2 veces la frecuencia de entrada. Si estamos hablando de que estamos trabajando a la red eléctrica de Colombia, que es 60 Hz la frecuencia, estamos diciendo que la salida va a ser de la frecuencia 120 Hz. ¿Listos? En la frecuencia. Acá hay un error porque 1 sobre la frecuencia es el periodo y no debería dar 120 Hz. Está haciendo referencia es que la frecuencia en este caso va a ser 120 Hz. Listo. ¿Qué más se debe tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que la corriente promedio extraída del circuito del filtro, o sea, la IDCRL, es el promedio que está acá, en esta partecita, lo que estamos trabajando o en el periodo que vamos a trabajar, es este sector. ¿Listo? Y la corriente pico del diodo es la que atraviesa en el instante T1, o sea, cuando llegamos al punto máximo. ¿Sí? Estamos en este sector. Aquí es donde está T1. En ese momento es cuando sacamos la corriente pico del diodo. Ahora, de la ecuación anterior, pues, ¿qué se obtiene? Tenemos cuatro opciones, que tenemos la corriente de pico del diodo en el rizado, sería igual a 4 veces por el voltaje pico del rizado por la corriente IDCRL sobre el voltaje pico del rizado. Y aquí es igual el tiempo 1. Esto lo vamos a tener en cuenta para los ejercicios, que va a ser igual por triángulos, por voltaje pico de rizado por el tiempo de salida dividido en 4 por el voltaje pico de rizado. Estas ecuaciones las encuentran más especificadas, más Profesor, que desglosadas en el libro, señor. lo que pasa es que ahí en el tiempo 1, bueno, ahí en la fórmula dice que es voltaje pico a pico de rizado por esa T es de periodo, ¿cierto? El Periodo periodo de de la salida. salida, sí, señor. Ah, El listo. periodo. Ahí estamos hablando del periodo, ya estamos hablando de periodo. La frecuencia, aquí sí es importante tener en cuenta la frecuencia. Anteriormente con el filtro solamente resistivo, pues no teníamos en cuenta la resistencia. Y si se fijan, aquí hay algo muy importante que nos están diciendo, y es que nos dice que el IP, o sea, la corriente pico del diodo sin filtro, es totalmente diferente a la corriente de pico del diodo con filtro. Pero que esta corriente pico de diodo con filtro es la misma o es proporcionalmente igual a la corriente pico de rizado. ¿Sí ves?
Entonces, acá le estoy colocando más claro abajo. La corriente pico de filtrado, la corriente pico sin filtro, es diferente, muy diferente a la corriente pico del diodo con filtro. Pero la corriente pico de diodo con filtro sí es igual a la corriente pico del diodo del rizado. ¿Listos? Eso para que lo tengan claro en el momento de hacer los ejercicios. Y acá estábamos, acá miramos el cálculo, tenemos que tener un cálculo adicional, que es el cálculo de la capacitancia mínima. O sea, aquí ya miramos cuánto es lo mínimo que puede cargar el condensador y pues de ahí lo máximo ya sabemos que va a ser el mismo valor del voltaje pico. O sea, si el voltaje pico eran 10 voltios, ese es el valor máximo que va a tomar el condensador. Pero acá necesitamos tener en cuenta el voltaje mínimo o el voltaje de la capacitancia mínima. ¿Y cómo lo calculamos? Pues ellos toman, o generalmente lo que se hace, aquí tenemos una, para poderlo visualizar mejor, tenemos una entrada de un capacitivo, un filtro resistivo, perdón, media onda, ¿sí? Y lo que se hace es lo siguiente, tenemos dos ciclos, un ciclo, el primer ciclo, es de la primera entrada, y este sería el tercer ciclo. ¿Qué se tiene en cuenta? Para este tipo de filtros, o sea, para calcular el voltaje pico mínimo de rizado. Alguien vendió el micrófono, espérame un segundo. Ya, listo. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? Creamos 4 secciones. Sección A, sección B, C y D. ¿Listo? A partir de ella, hacemos unos triángulos o por semejanza de triángulos, decimos que el triángulo ADE, o sea, vamos a colocarlo con flechas, en este triángulo, en el A, D y la variable E, que es el que está acá. ¿Sí? Y tenemos el triángulo en el voltaje o en la relación ABC. Este sería AB y hasta acá. ¿Por qué se tiene en cuenta el triángulo más grande y en ese sentido? Porque estamos tomando en todo el periodo de trabajo. Y acá en el pequeño estamos teniendo, es el periodo de trabajo del condensador. O sea, estamos simulando que el condensador trabaja en ese rango, ¿sí? Por eso les decía que la electrónica es de muchas aproximaciones. Nosotros tomamos a partir de algo, aproximamos alguna ecuación. Entonces nos dice una relación muy importante, que la pueden visualizar acá. Nos dicen que en la relación AB, o sea, en esta relación, el voltaje de pico es igual al voltaje pico de rizado. Y en la relación AD es el voltaje pico de RL, o sea, de la resistencia. En el voltaje BC tenemos que es el tiempo del rizado o 1 sobre la frecuencia, o sea, todo el trabajo, en todo el tiempo que se está trabajando el condensador. ¿Listo? Y en la relación DE tenemos el tiempo, o sea, el TAO, el tiempo de carga y descarga del rizado, o sea, el condensador. Por eso aquí dice RL de RIP por el condensador, porque es el tiempo de carga y descarga del condensador. Después de calculado esto, tenemos esta ecuación general que nos puede dar acá, que es el rizado, o sea, RL de rizado por el condensador sobre la frecuencia de salida, sobre uno sobre la frecuencia o el periodo, ¿sí? Que sería esta misma ecuación general. Y a partir de esa ecuación general, pues necesitamos la capacitancia mínima. Pues buscamos o despejamos la ecuación para obtener la capacitancia mínima y ese es el resultado. Ustedes pueden complementar este valor un poco más, ya saben, revisando el libro, ahí en el libro está más especificado de dónde o cómo sacan el resultado. ¿Listos? Ahora, con todo lo anteriormente dicho, calculado y revisado, pues vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Porque ustedes dirán, no, pero esto no lo entendemos ni a palo.
Entonces, y ahí terminamos la sesión. Después de realizar este ejercicio, pues hasta aquí llegamos la clase y en la próxima clase yo les dejaría 2 o 3 ejercicios para que ustedes los realicen. Creería que de pronto si ustedes quieren el lunes les haría una clase tomaríamos una clase para realizar simulaciones para que revisen Proteus y de cómo funciona Proteus. No sé si les interese que les haga ese tema para el lunes o no estarían de acuerdo. Entonces, pues ahí hay Profe, señor. SolidWorks tiene como una versión o una parte que es para electrónica, eso nos sirve para Le acelerar soy también, o no sincero, sabe manejar esa. le soy sincero, Cristian, no sirve. ¿Solamente es para diseñar o para Para qué? diseñar, sí, señor. Ah, Ellos hablan de listo. simulación, pero lo que ellos lo hacen es más que todo es cableado electrónico, ¿sí? Es una parte de cableado que se maneja, o sea, como cablear un banco electrónico. Es lo que hablan ellos ahí, es una simulación. Esas son las simulaciones que hacen, ¿sí? No, tengo entendido que está una nueva versión, que es simulación que está incluida con Altium, porque SolidWorks compró Altium. No la hemos trabajado, la verdad, yo nunca la he trabajado. Según lo que he visto en las capacitaciones que yo he realizado de esa parte de SolidWorks electrónica o sea, la parte de SolidWorks eléctrica, la última capacitación sirve para realizar simulaciones, pero nunca lo he trabajado. Es la versión que viene en el 2020, ¿sí? Sé que esas licencias las adquirió las unidades, no he tenido la posibilidad de adquirir una de esas para trabajar, entonces por eso no les recomiendo hacer simulaciones con SolidWorks. Vamos a trabajar pueden trabajar con Proteus, que es una herramienta muy ligera. La pueden descargar e instalar en el computador. Pueden realizarla, hay otra que se llama KitKat, no la recomiendo, es una solamente para hacer diseños, no nos deja ver muchos circuitos simulados, pero cualquier otra herramienta que ustedes tengan, bueno, hay una que se llama Spice, esa herramienta Spice es gratuita, ¿sí? Es Spice porque es una versión muy vieja, la consiguen en internet. Y les sirve también para simular. Si alguna vez han trabajado con un simulador, se les va a facilitar el trabajo con Spice. Si no, créanme que va a ser muy tedioso el trabajo de simulación con Spice. Pero yo les recomiendo Proteus, que es muy sencillo. Para los que me están haciendo la entrega del trabajo que tenían pendiente, les habilité hasta las 11 de la mañana para que me envíen el trabajo por la asignación. No me lo envíen a mensaje porque no se los voy a recibir en el mensaje. ¿Listos? Entonces, continuamos. El ejercicio dice, para finalizar, y ustedes quedarían, el lunes haríamos clase de simulación en Proteus, realizaríamos uno de estos y revisamos cómo se vería la simulación. Para finalizar, entonces, dice, diseñar un circuito rectificador de onda completa que tiene un filtro capacitivo de 470 microfaradios y que adicional de eso, y que por la carga pasa una corriente, perdón, DC de 150 miliamperios y el voltaje pico de la señal rectificada es de 18,85 voltios. Calcular los siguientes valores sin filtros y calcular los valores con filtros. Entonces, iniciamos con el valor. Espérame, tomo la pluma porque estoy con... Listo. Empezamos con el valor sin filtro, que es el voltaje DC. Perdón si voy a tratar de hacer los garabatos ahí mejor que pueda hacer. BDC en RL, ¿a qué era igual, muchachos? A 2 por el voltaje pico de entrada, en RL en entrada, todo sobre ¿quién? Sobre pi. ¿Listo? ¿Y a qué sería igual entonces? Sería 2. ¿Cuánto vale el voltaje pico en RL de entrada? Nos están diciendo que es 18,85 voltios. Entonces 2 por el voltaje pico de entrada, lo metemos en calculadora. Y a eso lo dividimos sobre pi.
nos daría un valor de 12 voltios, de 12.0, o sea, esto nos valdría 12 voltios. ¿Listo? Ahora nos dice el voltaje RMS en RL. Eso vendría siendo igual a 0,308 voltaje pico en RL. ¿Sí? Si metemos eso a calculadora, pues nos daría un valor aproximado de 5,8 voltios. ¿Listos? Nos están pidiendo el IP de la corriente pico del diodo. Recuerden que la corriente pico del diodo es diferente en el resistivo al capacitivo. Entonces la corriente pico del diodo vendría siendo ¿quién? Que sería igual a la corriente de pico en RL. Y esto sería igual a I de C, o sea, la corriente de C en RL por pi, y todo eso dividido sobre 2. Entonces, ¿cuánto es I de C? I de C nos dieron un valor de 150 miliamperios. ¿Sí? Por pi dividido entre 2, eso daría aproximadamente 235,6 miliamperios. ¿Listos? Ahí no hemos hecho nada diferente de lo que no hemos hecho lo que se ha hecho en las clases anteriores. ¿Sí? Adicionalmente nos preguntan la corriente IRMS, la corriente IRMS en RL. Ahí se me fue en RL. Entonces la corriente IRMS por fórmula, que ya la conocemos, es igual a 0,308, ¿sí? Por la corriente del diodo. ¿Listos? ¿Y eso a qué sería igual aproximadamente? Pues si colocamos en calculadora el 0,308 por el IP que nos dio 235,6, aproximadamente nos daría un valor de 72,57 miliamperios. ¿Listos? Nos falta calcular qué. Además de eso, podemos calcular qué. Nos dice, por acá nos dice calcular RL. Creo que no lo coloqué ahí. KR, RL. Bueno, pero de ahí podemos calcular la resistencia, porque la resistencia no la tenemos. La resistencia en el filtro solamente resistivo. No estamos calculando en filtros capacitivos. Esto solamente es la parte sin filtro. La resistencia en RL vendría siendo ¿a quién? Pues por ley de Ohm, sabemos que el voltaje de C en RL sobre la corriente de C en RL. Y esto aproximadamente, ¿cuánto vendría siendo? Tenemos el voltaje de C en RL, que serían 12 voltios, y tenemos la corriente I de C en RL, que ¿a qué equivaldría la corriente I de C? Pues aquí nos la están dando, 150 miliamperios. ¿Sí? Perdón. Entonces, eso tendría un valor o una resistencia aproximadamente de 80 ohmios. ¿Listos? Si se fijan que no hemos hecho nada diferente de lo que hicimos en la clase pasada, o sea, de los temas que hemos visto. Ahora vamos a hacer los valores de cálculo del rizo, o sea, de toda la parte de rizado. Voy a ahorrar acá. Profesor, ¿usted qué programa está usando para escribir así en la pantalla? Es que hay profesores que escriben en el tablero y graban en el tablero y no me Generalmente trae un aplicativo que se llama Whiteboard. Y yo tengo una tablet con lápiz para poder escribir. Lo que pasa es que como no está uno acostumbrado a escribir sin mirar, ¿sí? Por eso se le dificulta bastante el proceso de escritura con el lápiz y la tablet. ¿Me hago entender? Usted está siempre acostumbrado a que va escribiendo y va mirando lo que escribe, ¿cierto?
sobre el cuaderno. Entonces usted aquí tiene que mirar es la pantalla y escribir sobre la tablet. Esa es la diferencia. Listo. Ahora con filtro nos solicita calcular el voltaje DC. Vamos a hacerlo con otro color para que sea diferente al anterior. Con el voltaje DC, pero ya utilizando el filtro, o sea, voltaje DC, ¿de quién? Del rizado. ¿Sí? Y aquí era el voltaje DC. ¿Se acuerdan que yo les dije que podíamos utilizar varias ecuaciones? Pues muchas de esas ecuaciones uno puede utilizar el voltaje de pico en RL, porque en este caso sí es el mismo, ¿sí? Igual a, menos, una de las ecuaciones decía que era 4 por 4,17 por 10 a la menos 3, ¿sí? Todo esto multiplicado por la corriente IDC en RL sobre el condensador. ¿Listo? Pero acá hay algo muy importante. ¿Nos dieron el valor del condensador? Sí, Nos profe. dieron Sí, 470 microfarads. 470 microfaradios. Muy bien. ¿Sí? Ustedes me van a decir, ¿pero dónde está sacando esa fórmula? Tranquilos, aquí la vamos a buscar. Estamos buscando la del voltaje. DC RIP. Esta es la, aquí está. Entonces estoy tomando 4,17. ¿De dónde la estoy sacando? De esta. Mírala acá. Voltaje de RIT es igual a 4,17 por 10 a la menos 3 por I de RL sobre C. ¿Listos? ¿Daría de dónde saqué esa fórmula? Volvamos al explico. Entonces, pero tienes que restarle el voltaje pico de RIP. De RL. ¿Me recuerda su nombre, Sebastián Bonilla. Sebastián? Es el voltaje pico en RL. Voltaje pico en RIT. Pero acá el voltaje pico de RIT sí es igual al voltaje pico de RL, Sebastián. ¿Listo? Para que lo tengan claro todos. Aquí en este instante el voltaje pico de RIT sí es igual o es aproximadamente igual al voltaje pico. ¿Por qué? Mira que el voltaje pico está acá. El voltaje pico a pico, vamos a ver, voy a señalar con gráfico. El voltaje pico a pico está en este punto, ¿sí? ¿Cuál sería el voltaje pico a pico? Pues desde la señal, desde el voltaje mínimo hasta el voltaje máximo. ¿Listo? ¿Y cuál sería el voltaje pico? Pues lo que hay solamente, o sea, generalmente es lo que llega acá, a este voltaje máximo. Por eso el voltaje pico del rizado es el mismo voltaje pico de RIT. Perdón, voltaje pico de rizado es igual al voltaje pico de la RL. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la onda completa. ¿Listos? Por eso es que se está restando el voltaje pico en RIT. Volvamos al ejercicio para continuar. Se acaba el tiempo. Vale. Listos. Entonces, y lastimosamente eso es lo único que no me gusta de Zoom, pero bueno. Entonces, si calculamos este valor, aproximadamente nos daría un valor de 17,52 voltios. ¿Listos? Adicionalmente nos están pidiendo calcular el voltaje RMS de RIT. ¿Sí? Voltaje RMS de RIT. Y el voltaje RMS de RIT vendría siendo, o tomando de la ecuación anterior, vamos a mirarla antes de tomarla acá, del voltaje RMS de RIT. Puedo utilizar cualquiera de las que tengo en este, ¿sí? O cualquiera de estas. Pues, ¿cuáles tenemos? Tenemos el voltaje DC de RIT, tenemos RL de RIT, que sería el mismo RL, tenemos el valor del condensador, ¿cierto? Entonces podemos utilizar esta ecuación que tenemos acá, o podemos utilizar cualquiera de estas otras que tenemos acá.
Hay otra que podemos utilizar, mira, tenemos que, bueno, esto es para el voltaje pico. El voltaje pico a pico de rizado sobre 2 raíz de 3 es otra opción de las que podemos utilizar. ¿Listo? ¿Yo cuál estoy utilizando? ¿O cuál utilizaría el ejercicio? Utilizaríamos una que dice que 4 por 4.17 por 10 a la 3 a la menos 3 por la corriente IDC de RL sobre el condensador menos el voltaje pico en RL. Allá estaba primero voltaje pico en RL menos esto, es lo mismo, solo que cambié la posición. Al hacer ese cálculo, obtenemos que su voltaje DC en RID es aproximadamente 17,52 voltios. ¿Listos? Nos pide calcular voltaje pico a pico del RID. Listo, entonces el voltaje pico a pico del RID, ¿a qué sería igual? A 2 por la raíz de 3 por voltaje RMS de RID. El voltaje RMS de RID ya lo calculamos. 2 raíz de 3, pues ya lo conocemos. Sí, es un valor que es constante. Y eso sería igual a 2,46 voltios, que nos daría el voltaje pico. Nos faltaría calcular 3 factores: KR, R, RL de RID, la corriente de RID en el diodo, el tiempo y el condensador. Por tiempo, chicos, nuevamente les pido detenernos acá. ¿Ustedes tienen clase ahorita con el profe Tapias? Sí, profe, tenemos con él a las 10:30. Demos por finalizado el ejercicio acá. Nos vemos el lunes. Terminamos el ejercicio el lunes. Les explico la simulación y les coloco el taller para que lo realicen. ¿Listo? Profe, el voltaje BRMS del RIP es 1752. Voltaje RMS del RID, 1752, sí señor. Pues, ¿y por qué le dio 246? En el voltaje pico del RIP. Mentiras, calculé mal. Es 712. Estoy colocando un valor erróneo. El voltaje pico, el voltaje RMS del RID sería igual a 712 voltios, pero estoy utilizando mal la ecuación. La de acá es voltaje DC en el RID. Sí, qué pena muchachos, aquí copié mal la ecuación. Vamos a borrar esto, que me den los 5 minutos que faltan. La ecuación aquí que utilizamos, o la que yo utilicé, sería igual voltaje pico, voltaje RMS de pico, sería igual a 2.4. Ya. Correr contra el tiempo es muy difícil. Listo. A 2.4 por 10 a la menos 3 por la corriente IDC de RL sobre el condensador. ¿Sí? Y esto sería por voltaje DC del RIP, que ya lo calculamos, sobre el voltaje pico en RL, ¿sí? O el mismo voltaje pico en RID. Entonces ya conocemos BDC de RID, que lo tenemos acá, ¿sí? Conocemos el voltaje pico en RL, que sería el mismo pico en voltaje pico. Tenemos el valor del condensador y tenemos el valor de la corriente, y al calcular esto, qué pena si tenía la razón Sergio, el valor es 712 voltios. Sebastián, perdón, Sebastián. Y el voltaje pico a pico sí sería 2 por raíz de 3 por el voltaje RMS de RID. ¿Listo? Y esto sí daría 2,46, Sebastián. ¿Listo, chicos? Entonces, recuerden que este video yo lo vuelvo a subir. Nos faltarían 3 valores, 4 valores por calcular. Da 2466, ¿no? 2466.
No, Sebastián, si quiere calcule bien este voltaje. No sé si da voltios o da milivoltios. Ah, listo, profe. ¿Sí? Calcule bien este voltaje. ¿Sí? Listo. De pronto tengo yo un error ahí. ¿Listo? Creo que esto es milivoltios o voltios. De todas maneras, rectifíquelo usted, lo rectifican y me corrigen, no pasa nada. Eso, corregir. Algo yo tuve que haber colocado mal. Listo, chicos. Entonces nos vemos el lunes. El lunes terminamos de hacer el ejercicio y les explico simulación con Proteus. ¿Listos? No sé si tengan alguna otra duda. ¿Algo más, algo adicional por decir, muchachos? Pues si no tienen nada más, entonces nos vemos el lunes. Muchas gracias por su asistencia. Espera que hay una pregunta. Ah, bueno, ya. No olviden, el trabajo tienen plazo hasta ahorita a las 11 de entregármelo. ¿Listos? Para que lo tengan claro. Listo, profe, gracias. Vale, que tengan buen día y que les rinda con tapias. Chao. Claro. Es como 46.